Bueno, estamos con Servio Ángel Castillo, abogado, periodista, historiador, que nos va a contar un poco la historia de la comunicación del M19, la historia de la emisora Radio Macondo. ¿Cómo es el inicio de Radio Macondo, Servio? Bueno, la historia de Radio Macondo surge de esa necesidad de mejorar los niveles de confrontación, ese espíritu de combate que tenía el M19 en su momento y que involucraba generar nuevas narrativas, nuevas formas de expresión, nuevas formas de llegar y de convocar a una comunidad, al pueblo colombiano. Teníamos muchas experiencias en la mano, como por ejemplo lo que pasó con los medios que se dieron en Cuba, caso de Prensa Libre, por ejemplo lo que pasó con los amigos de, en su momento, Guatemala, con su unidad de resistencia. También pasó lo mismo con los amigos del Salvador, Frente Farabundo Martí, y así una serie de procesos que se fueron dando en el continente, que reivindicaban ante todo su postura política, lo que nosotros llamamos propaganda, partiendo pues de la base que si alguien dejó el ejemplo como buen propagandista fue Adolfo Hitler, por allá en los años 30, pero los procesos revolucionarios que surgieron después en el mundo y especialmente en América tendieron hacia eso, formas distintas para ver cómo se cautivaba o cómo se llegaba con el mensaje. Eso pasó en Argentina, pasó en Uruguay, también lo hicieron los venezolanos en su momento, y obviamente lo vimos al final de lo que significó el Sendero Luminoso en el Perú, el MRTA en el Perú también, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y cuando el Faro Vive Carajo también se levantó en Ecuador, vimos que tenían esas maneras de expresarse. Acá fue una apuesta desde Cali, con un par de estudiantes, digámoslo así, universitarios, que eran parte orgánica del M y que empiezan a proyectar cómo intervenir con una consola, con unos mensajes para radio, pero que podían incursionar en la televisión dependiendo de la cercanía que tuvieran alrededor de ciertos sectores barriales. Y fue como nace la propuesta y empieza a salir. Empezaba siempre con un disco de música colombiana, como por ejemplo ese famoso y queridísimo "Ay, qué orgulloso me siento de ser colombiano", ¿cierto? Y por ahí empezaba la transmisión, se hacía desde un vehículo que andaba rotando, que andaba girando, porque no se podía quedar quieto tampoco, y entonces se paraba un momentico, arrancaba y sonaba esa canción como para hacer la introducción, y venía el saludo desde las montañas de Colombia, ¿no? Radio Macondo TV desde las montañas de Colombia, transmitiendo directo y tal, el saludo y no sé qué, y el mensaje, y empezaban las noticias de lo que pudo haber ocurrido en las últimas horas dentro de lo que era la confrontación político-militar que tenía la organización M19, y eso pues fue una punta importante en los años 80, cuando se estaban gestando otros proyectos también alternativos del periodismo. Sí, ya había pasado por allí el esfuerzo que habían tratado de hacer, por ejemplo, García Márquez, Enrique Santos Calderón, Ramón Jimeno, personas que le habían apostado a esto, y otros periodistas que participaron de esas propuestas. Y entonces Radio Macondo Televisión llega en un momento en que se podía ventilar la idea, que se podía ventilar la palabra, y como decía García Márquez, era la profundidad de la palabra lo que hacía posible esa conexión con la comunidad. ¿En Y dónde nace Radio Macondo, Servio? realmente nace pues en los barrios de Cali, Pero su efectivamente. origen como tal, ¿en El, qué sitio? bueno, allí es muy variados, pero los primeros impulsores de esto estaban sobre el barrio Junín, Bretaña, que era el centro como de operaciones donde se movían Guayaquil, como en ese triángulo allí de Bretaña, Junín, Guayaquil, se movieron, pero después supimos
de su capacidad, y cuando empezaron a generar este tipo de reacciones, fueron llegando a más barrios, se trasladaron a los barrios más cercanos y tuvieron la posibilidad de llegar a sectores tanto de las laderas de Cali como la naciente, lo que ya se conoció como la naciente ciudadela o distrito de Agua Blanca. ¿Y estos dos hombres eran estudiantes o qué Sí, hacían? eran estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, la primera facultad que creó en el país Jesús Martín Barbero, quien es el padre de la comunicación social, y ellos logran poner a activar como Radio TV Macondo, con una experiencia interesantísima además, que fue lo que se empezó a denominar como Radio Guagua en Agua Blanca. Radio Guagua fue también ese mismo estilo, pero por el sistema de parlantes, donde la guagua sostenía el parlante y desde allí, desde una casa, se originaba y se colocaba la música, cosas que todavía aún se hacen y que aún las comunidades más atrás, de muchos más años, empezaron con un megafonito, con una manera de victoriar palabra, como los antecedentes que tiene Siloé, con el señor aquel que registraba su voz para anunciar hechos, sobre todo los hechos dolorosos o luctuosos, o que había una jornada, o que había una citación, o que había una actividad. Así fueron organizando ya en los 80, por ejemplo, en lo que se denominó Distrito de Agua Blanca en varios sectores, Radio Guagua, que era una expresión del M19 para la comunidad, tratando de llegar con el mensaje, un mensaje preventivo a veces, de situaciones que se estaban presentando, también situaciones luctuosas, o de solidaridad, o de apoyo a alguien, o de colaboración, o alguna noticia que fuera importante para ellos. Eso daba a pensar lo que nosotros en el caso de la comunicación decíamos después, cómo localizar la comunicación, cómo hablando de todo este universo podemos darle a entender acá localmente a una población lo que le interesa. Bueno, que todo no le interese, pero esto sí es. O sea que el ejercicio de Radio Macondo es un ejercicio más académico. Es un ejercicio académico desde la perspectiva alternativa para un periodismo en ese momento, que desde luego se estaba haciendo, pero se estaba haciendo desde las huestes de la organización político-militar que era el M19. ¿Era alguna tesis o qué? Ellos terminan haciendo una tesis de grado con eso, ellos terminan incluso laureados por la universidad en ese sentido. ¿Y quiénes eran esos personajes? Bueno, por ahí todavía andan, ¿no? Por allí anda, por ejemplo, Alfredo Valenzuela y Guillermo Verón, que fueron sus principales exponentes. Valenzuela es conocido como pastor. Pastor, sí, o el costeño, el otro, sí, pero bien, son personas que brindaron esa alternativa desde una visión académica, pero con esa perspectiva política, y que fue sin duda para nosotros en el periodismo tenemos que decir, fue un buen antecedente.